Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy, continuando con la temática de artrópodos peligrosos que hemos tratado últimamente, hablaremos de uno de los géneros de arañas más infames y peligrosos del mundo, poseedoras de un veneno capaz de producir necrosis de los tejidos afectados y que además también pueden provocar la destrucción de las células de nuestra sangre y nuestros músculos, llevando al fallo renal y potencialmente a la muerte. En este video hablaremos de las arañas reclusas o arañas violinistas, así como de los síndromes clínicos que provocan sus mordeduras, el aracnidismo dermonecrótico y el temido loxocelismo. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. A pesar del miedo y la ansiedad que pueden provocar, las arañas y los arácnidos en general no son particularmente peligrosos para los seres humanos. El veneno de este grupo de animales está mejor adaptado para sus presas naturales, otros artrópodos, y en líneas generales no suele causar problemas para la mayoría de los mamíferos. Por esta razón, son pocas las arañas que representan realmente un peligro para los seres humanos, y entre este selecto grupo sobresale el género Loxosceles, o más precisamente Loxosceles, arañas ampliamente distribuidas en casi todo el mundo, que se caracterizan por poseer un veneno capaz de inducir lesiones necróticas importantes, muy dolorosas, que pueden tardar meses en sanar y que además pueden llevar a la aparición de alteraciones sistémicas potencialmente letales. Existen cerca de 140 especies de arañas dentro del género Loxosceles. Son pequeñas, de entre 6 y 12 milímetros de longitud, poseen un cuerpo relativamente aplanado y patas largas de las que obtienen su nombre. Loxo, del griego para torcido o doblado, y skeles, que significa piernas, aunque coloquialmente son mejor conocidas con el nombre de arañas reclusas o arañas del rincón por su naturaleza elusiva y tímida. Otro nombre común es el de arañas violinistas, que se debe al patrón similar a la silueta de este instrumento que suelen presentar en el dorso del cefalotórax. Sin embargo, esta marca en forma de violín no es una buena forma de identificarlas porque puede estar ausente o incluso aparecer en otros tipos de arañas. Una forma mucho más precisa de saber si estamos ante una araña reclusa es el número de ojos, un total de 6 organizados en 3 pares que no se tocan entre sí, lo que las separa de la mayoría de las arañas, que suelen tener 8 ojos. Las arañas reclusas habitan desde el sur de los Estados Unidos, donde predomina la Loxosceles reclusa, hasta Chile, donde vive el ejemplar más peligroso de este género, la Loxosceles leta, que también puede encontrarse en otros países del cono sur. Al mismo tiempo, en países como México se han identificado hasta 30 especies de este género, e incluso hay ejemplares de estas arañas en Europa, como la Loxosceles rusfescens, presente particularmente en países del sur de este continente, incluyendo a España, por lo que son arañas extendidas en prácticamente todo el espacio hispanoparlante. A pesar del terrible veneno que las caracteriza, las arañas reclusas no son agresivas, suelen evitar el contacto con los seres humanos e incluso pueden exhibir comportamientos dirigidos a evitar el conflicto, como hacerse las muertas o arrancarse una pata si se ven atrapadas, un acto que se conoce como autotomía. Más allá de esto, la mayoría de las especies prefiere habitar lejos de nuestros hogares. Solo unas pocas son dadas a entrar y vivir en entornos humanos, como las ya mencionadas Loxosceles reclusa y Loxosceles leta, y aún en estos casos suelen mantenerse escondidas en lugares estrechos y oscuros de donde solo salen para cazar por las noches. El envenenamiento suele ocurrir cuando las arañas entran en nuestros zapatos, cuando metemos las manos en los lugares en los que se esconden, pero sobre todo cuando se cuelan en nuestras camas, lo que lleva a que muerdan e inoculen su veneno cuando rodamos encima de ellas, y por esto las partes del cuerpo afectadas con mayor frecuencia suelen ser los muslos, el abdomen y los glúteos. La mordedura en principio es indolora, incluso en los casos de envenenamiento más severo, pero entre 2 y 8 horas después comienza a surgir un dolor intenso y penetrante, que evoluciona rápidamente hacia una sensación similar a la de una quemadura. El punto en el que se inoculó el veneno puede tener 2 pequeñas marcas dejadas por los colmillos, con una zona de enrojecimiento o eritema que se expande progresivamente. A medida que el veneno va surtiendo sus efectos, el centro de la lesión paradójicamente puede pasar de estar rojo a tornarse pálido, y esto se debe a la contracción intensa de los vasos sanguíneos dañados, lo que corta el flujo de sangre justo donde fue inoculado el veneno, mientras que la zona circundante se torna de un color rojo intenso o violáceo. La zona pálida central puede evolucionar en una ampolla o ulcerarse, para después tornarse necrótica e incluso convertirse en una escara, una lesión característicamente negra que puede expandirse paulatinamente, creando heridas de un aspecto horrible y que lamentablemente no puedo
compartir por políticas de esta plataforma. Este cuadro es conocido como aracnidismo dermonecrótico y produce lesiones de muy difícil curación, dolorosas, que pueden perdurar incluso por 2 o hasta 3 meses y que fácilmente pueden infectarse requiriendo del uso de antibióticos al tiempo que se pone en riesgo la vida del paciente. Toda esta destrucción de tejidos se debe a que el veneno de las arañas reclusas contiene una proteína muy particular, identificada en relativamente pocas especies de nuestro planeta, la esfingomielinasa D. Y para saber cómo funciona, primero tenemos que saber qué es la esfingomielina. El nombre de este compuesto quizás te suene por su papel en la constitución de las vainas de mielina, estructuras que recubren a muchas de nuestras neuronas y que son indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, las esfingomielinas también están presentes en muchos otros tejidos, forman parte de la membrana de nuestras células que, si bien está compuesta sobre todo por fosfolípidos, digamos un tipo de grasa, también contiene compuestos como el colesterol o las ya mencionadas esfingomielinas que contribuyen a que la membrana de nuestras células sea razonablemente flexible y maleable sin perder su resistencia. Esto es indispensable para ciertos tipos de células como nuestros glóbulos rojos o eritrocitos, células que portan la hemoglobina que distribuye el oxígeno hacia nuestros tejidos. Los eritrocitos deben ser capaces de deformarse sin perder su integridad estructural, para así poder pasar por los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, y esto no sería posible sin las esfingomielinas. Dicho esto, la esfingomielinasa D que poseen las arañas reclusas en su veneno destruye estos compuestos, lo que interfiere con la estructura normal de la membrana de nuestras células. Esto por sí solo es problemático, pero además la esfingomielinasa D también viene acompañada de otras proteínas contenidas en el veneno de estas arañas. También tenemos a la fosfolipasa D, que de forma similar contribuye a degradar la membrana de nuestras células, y hialuronidasas, que degradan el ácido hialurónico que forma parte de nuestro tejido conectivo, e incluso metaloproteasas, enzimas capaces de destruir una amplia variedad de proteínas de nuestro cuerpo. Este cóctel de sustancias es lo que le da al veneno de las arañas reclusas sus propiedades hemolíticas y citotóxicas, responsables, en buena parte, de las heridas que son capaces de provocar. Sin embargo, esto es insuficiente para explicar cómo este veneno puede destruir las células de nuestra sangre, cómo puede provocar heridas que tardan tanto en sanar, y la razón detrás de la destrucción del tejido muscular y de los riñones, que son complicaciones que pueden llevar a la muerte. La respuesta a todo esto yace en la forma en la que el veneno de estas arañas interactúa con nuestro sistema inmune. Nuestro cuerpo posee un conjunto de proteínas protectoras altamente destructivas que se conocen en conjunto como sistema del complemento. Estas proteínas tienen dos funciones principales. Por un lado, son capaces de agujerear a células extrañas y provocarles la muerte, mientras que por otro, estimulan a que nuestro sistema inmune inicie una respuesta inflamatoria para defender los tejidos potencialmente infectados. El sistema del complemento nos protege de toda una variedad de infecciones, particularmente ante bacterias responsables de enfermedades horribles como la meningococcemia, y además es una de las divisiones de nuestro sistema inmune que responden más rápidamente de todas. Es una parte fundamental de nuestra función inmunitaria de la que se suele hablar muy poco. Afortunadamente para nuestro cuerpo, el sistema del complemento no puede atacarnos a nosotros mismos, y esto se debe, en buena parte, a la estructura de la membrana de nuestras células, que es capaz de inhibir la acción de este conjunto de proteínas. Aquí es donde entra nuevamente la esfingomielinasa D de las arañas reclusas. Este compuesto, como ya mencionamos, ataca a las esfingomielinas presentes en la membrana de nuestras células, y al hacerlo altera la estructura normal de la membrana celular, de tal forma que la célula afectada ahora sí que puede ser atacada por el sistema del complemento. La activación generalizada de este sistema y el subsecuente ataque a distintos tipos de células es lo que lleva a los signos y síntomas más peligrosos del envenenamiento por estas arañas. Como la actividad del sistema del complemento a su vez influencia al resto del sistema inmune, pueden aparecer síntomas como la fiebre, lo que sumado a la herida que deja la mordedura de estas arañas puede llevar a un diagnóstico equivocado, haciendo pensar a los médicos que en lugar de un envenenamiento se trata de alguna forma de infección en la piel. Pero sin dudas lo más notable es que el veneno de las arañas reclusas es capaz de desatar hemólisis mediada por complemento, una condición en la que los eritrocitos que ya mencionamos comienzan a ser destruidos por nuestro propio sistema del complemento. La hemoglobina que portan estas células es muy útil para transportar oxígeno y sin dudas es indispensable para nuestro cuerpo, pero también es altamente tóxica para los riñones, y cuando esta es liberada a partir de los eritrocitos destruidos puede llevar a una forma de daño
daño renal, conocida como nefropatía por pigmentos, porque la hemoglobina también es el pigmento que le da su color a nuestra sangre. La nefropatía por pigmentos suele expresarse en la forma de orina oscura por el contenido de hemoglobina, lo que casi siempre se acompaña de oliguria, una producción de orina anormalmente baja debido al daño en los riñones. Por otro lado, también puede haber ictericia, una coloración amarillenta en la piel y las mucosas. Esto se debe a que la hemoglobina que es liberada desde los glóbulos rojos es transformada y degradada en bilirrubina, el pigmento responsable de la ictericia. La destrucción de los glóbulos rojos puede ser lo suficientemente intensa como para provocar anemia severa y requerir de transfusiones de sangre. Ahora, a pesar de que este es un fenómeno relativamente común, que puede estar presente hasta en el 50% de los casos, en líneas generales no suele ser grave. Por otro lado, y en casos más raros, el tejido muscular también puede comenzar a ser destruido, lo que se conoce como rhabdomiólisis. La destrucción de las fibras musculares libera otro pigmento que es igualmente tóxico para los riñones, la mioglobina, que tiene el potencial de exacerbar los daños a este órgano al punto de que puede ser necesaria la hemodiálisis para reemplazar la función de los riñones dañados. Otro tipo de células que también pueden ser atacadas por la reacción anormal del sistema del complemento son las plaquetas, fragmentos celulares que se encargan de regular la coagulación de la sangre. Esto puede llevar a un cuadro conocido como trombocitopenia, que puede llevar a alteraciones en la coagulación. El daño renal, la anemia, la rhabdomiólisis, las posibles infecciones en la herida y las alteraciones en la coagulación pueden sumarse para provocar fallo multiorgánico, coagulación intravascular diseminada y desde luego la muerte. Toda esta constelación de complicaciones que abarcan lo que ocurre más allá de la herida son conocidas como loxocelismo y puede tener una tasa de mortalidad aproximada del 3.5% para la Loxosceles reclusa y tan alta como el 17% para la Loxosceles leta. Sin embargo, no todas las personas corren el mismo riesgo de sufrir un loxocelismo grave. Esta condición en realidad es particularmente peligrosa para los niños y los adolescentes, probablemente por la menor masa corporal, y también es más probable que ocurra en aquellas personas que han sido mordidas por una araña hembra, que suelen tener un veneno hasta 2 veces más concentrado que el de los machos. Ahora, a pesar del potencial que tiene esta patología para convertirse en un problema devastador, lo cierto es que no suele provocar la muerte y en líneas generales suele tratarse de algo benigno dentro de lo que cabe, lo que es particularmente sorprendente cuando tenemos en cuenta que aún no tenemos tratamientos específicos para esta forma de envenenamiento. El manejo es de sostén, se manejan las complicaciones según aparezcan y las heridas pueden ser abordadas de distintas maneras dependiendo de la severidad. El manejo del dolor es muy importante, así como el uso oportuno de antibióticos para prevenir la infección de las lesiones, aplicar la vacuna contra el tétanos de ser necesario e incluso se puede recurrir al desbridamiento quirúrgico de las lesiones para retirar los tejidos necróticos. Dependiendo del criterio del equipo médico, pueden usarse antiinflamatorios esteroideos para intentar modular la respuesta inmunitaria, pero no queda claro que sean del todo efectivos, y algo similar a esto también ocurre para el uso de oxígeno hiperbárico para acelerar la curación de las heridas. Para ambas cosas hay pruebas a favor y en contra. Y como mencionamos, las transfusiones de sangre pueden ser una herramienta necesaria para el manejo de esta enfermedad. Es posible que se puedan usar inhibidores del sistema del complemento en un futuro, pero esta sigue siendo una forma de envenenamiento relativamente rara, por lo que tampoco recibe el mismo nivel de atención que otras enfermedades. Muchachos, hasta aquí el video. Si te gustan estos temas, puedes pasarte por esta serie en la que hablamos de los insectos más peligrosos y letales del mundo, o por mi video sobre el envenenamiento escorpiónico. No se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario y háganme saber si les gustaría ver otra especie de arañas en el canal. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.